Muy buenas amigos del canal. El siguiente vídeo va a ser un par de puntos importantes que he considerado del Raw Iron, que es el documental que se recopiló 25 años después de la publicación del Pumping Iron en 1975. Sabéis que el Pumping Iron probablemente sea la cinta más vista y probablemente el antes y el después de la era moderna, digamos, del culturismo o el boom, como dice Stallone en el Raw Iron Pumpology, que sería pump es como bombeo y digamos ology es como una palabra inventada como para decir como la nueva era del fitness y de todo lo que ha venido. Entonces he visto un par de cosas en el Raw Iron que quería recalcar en este vídeo. Si no lo habéis visto tenéis la versión traducida, no al 100% perfectamente por mí. De hecho fui el primero en traducirlo en YouTube. Podéis ver que mucha gente copió luego el vídeo y por desgracia pues en sus subtítulos cometen los fallos que traduje o alguna broma que metí ahí. Pero bueno, estamos aquí para compartir y dejando a un lado lo demás. Entonces, ciertas cosas que me han parecido importantes en el Raw Iron, ¿vale? Los derechos pertenecen a Arnold. Él compró todas las, digamos, las cintas o todo lo que había sobre el Raw Iron, cuando el Pumping Iron, que se publicó en el 77 en los cines. En Nueva York fue el estreno al que acudió Arnold Schwarzenegger y él mismo estaba en la puerta dándose propaganda a sí mismo, es decir, estaba empezando con su carrera y el culturismo lo tenía un poco ahí aparcado. ¿De dónde viene el Pumping Iron? Bueno, pues el Pumping Iron es un libro y el director Gerard Butler básicamente estaba buscando una figura que representara o encajara en el icono del libro. En este caso, Schwarzenegger en el 74 dice que ya llevaba unos 10 años compitiendo y había tenido suficiente. Es decir, Schwarzenegger se quiso retirar con 5 Mr. Olympias. 5 Mr. Olympias y le parecía muchísimo. Para que tengáis un poco en cuenta pues cómo ha evolucionado la mentalidad del culturista profesional, que teniendo incluso 8 pues no es suficiente, seguimos alargándolo. Entonces en este caso podemos ver cómo Schwarzenegger utilizó el culturismo como trampolín hacia algo más. Así pues, se vio un poco obligado que para entrar en la cinta del Pumping Iron tenía que competir. Había publicado por aquel entonces el Stay Hungry, la película, o creo que era Hércules en Nueva York, y había perdido peso considerablemente para encajar en el papel, ya que estaba demasiado musculoso. Entonces, el volver a la cinta, volver a la competición fue 3 meses antes, que es cuando se enrola otra vez en el Gold's Gym. Y como dato curioso, el Mike Mentzer le preguntó a Schwarzenegger en el 79 que por qué no pudo volver con su peso máximo, o lo que todo el mundo considera la mejor condición de Schwarzenegger fue en el 74. Y Mentzer le pregunta: Arnold, ¿cómo no pudiste conseguir ese mismo peso para el Olympia del 75? Y dijo Arnold que no tuvo tiempo suficiente, es decir, 3 meses no fue tiempo suficiente para alcanzar su mejor condición. Aún así vemos en una buena condición, pero hay un par de puntos remarcables en la cinta. A ver si me acuerdo de todos ellos. La he visto hace un rato, tengo un poco la memoria más o menos fresca y lo que más o menos a mí me ha resultado saliente. El primero de ellos, aunque la cinta se publicó en los cines en el 77 y el Raw Iron, que básicamente es como un montaje en crudo. Raw quiere decir en inglés como a palo seco, ¿vale? Como crudo. Como Schwarzenegger compró todos los derechos, pues yo pienso que la cinta saca un poco, pero no saca todo. Me gustaría ver todas las horas de cinta, ojalá pudieras ver ahí, lo que te puedes encontrar tiene que ser increíble. Entonces hay un punto en la cinta que se sitúa en una de las cumbres en Sudáfrica. Como sabéis, el Mr. Olympia del 75 se llevó a cabo en Pretoria, Sudáfrica, que Pretoria es una colonización británica. Así pues, sabéis que Rec Park, el ídolo de Arnold, era británico y se encontraba viviendo allí. Entonces en muchas de las escenas podéis ver a Arnold, sobre todo en las escenas que no se publicaron en el Pumping Iron, podéis ver a Arnold teniendo conversaciones con Rec Park, hablando de cómo le ha influenciado, cómo él ha querido copiar su carrera cinematográfica, etcétera. Está muy bien. A mí personalmente siempre me llega a preguntarme las horas de sol que se exponían realmente, porque sabéis que en aquella época no existía el Protan, realmente era aceite Johnson y el bronceado que sacabas
tomando el sol es el mismo que desplegabas en el escenario. Así pues, el bronceado, digamos que era otra cualidad que se tenía que trabajar. Rec Park, por desgracia, murió de cáncer de piel, y a mí personalmente, siempre que le veo en todos los vídeos y todo, aplicándose cremas, y Schwarzenegger él mismo en una foto le está aplicando crema solar a Rec Park en la cara, siempre me pregunto un poco que quizás estaban tomando demasiado sol, que es un punto pues para reflexionar, que está bien tomar el sol pero no excedernos, ¿vale? Eso es mi propia reflexión. Pues entonces, situándonos en Pretoria, ahí están en una cumbre que es poco después del evento, y veis una de las escenas típicas del Pumping Iron, en la que Arnold está haciendo la pose de doble bíceps, el sol colapsa a la cámara, se produce un destello sombra y veis a Arnold posando como si fuera una sombra. Pues en el Raw Iron se ven comentarios que se hacen y se ven otros puntos de vista de esa escena en la que solo se ve a Arnold posando en el Pumping Iron y no hablando, en el cual empiezan a decir, bueno, dice Arnold, si Lou Ferrigno hace esta pose, que sabemos que es una de las mejores poses de Ferrigno, teniendo en cuenta que no estaba al 100% en el Olimpiada 75, ya que el tamaño de sus bíceps es mayor que el de Arnold. Entonces Arnold dice, bueno, si Lou Ferrigno hace esta pose, yo voy a hacer esta otra, que es la de pecho lateral. Y empiezan a hablar de poses y dice, bueno, si Lou Ferrigno hace esa, yo voy a hacer expansión de espalda. Y alguien de los que está allí sentado, no sé, está Ken Waller, está Robinson, está los que salen en la cinta. Básicamente hay como 10 o 12 personas allí, y uno de ellos dice, sí, muy bien, porque cuando hagas esa pose nadie te va a mirar a las piernas. Entonces es algo que, por ejemplo, Phil Heath atacó a Schwarzenegger y eso le sentenció el resto de los Olympias, según mi punto de vista. Y yo creo que Phil Heath no va a volver a ganar simplemente por haberse metido contra Schwarzenegger, ya está crucificado. Y se metió con sus piernas, porque Schwarzenegger se metió con la barriga dilatada de Phil Heath. Pero no es un comentario el atacar a las piernas de Arnold reciente. De hecho, es un comentario que vemos en el 75. Es decir, no se había publicado el Pumping Iron y alguien ya tenía en consideración que las piernas de Arnold eran su punto más débil. De hecho, en uno de estos vídeos que he subido hace poco, recalco el atacar los puntos fuertes y olvidarnos de los débiles. Yo sé que en la mayoría de revistas de Joe Weider siempre dicen, porque Arnold llegó, recortó los pantalones por las pantorrillas y así expondría sus gemelos, que era su punto débil, y le atacarían con él, a lo cual haría daño a su orgullo y se centraría en trabajar los gemelos al máximo. No digo que las piernas de Arnold y sus gemelos se desarrollasen, pero nunca alcanzarían un punto, digamos, sobresaliente, sobre todo en una tarima, que hay cierta controversia en los Olimpias anteriores con Sergio Oliva, que tenía unas piernas descomunales. Pues aún así, en esa cinta, en el Raw Iron, que se ve las escenas no puestas, me parece curioso el ataque a las piernas de Arnold ya en el 75. Que hay que tener en cuenta que en el 75 no era un mal año, pero cómo no sería en el año 80, que fue uno de los Mr. Olympia más controvertidos, teniendo encima a Tom Platz en la tarima. Así pues, podéis ver que la mayoría de poses de Arnold son doble bíceps, pectoral lateral y expansión de espalda, es decir, su rutina es súper limitada. Bueno, eso ha sido un dato importante de la película si queréis verlo, cómo se ataca a las piernas de Arnold. Luego otro es la relación que tiene Ferrigno con su padre. Podéis ver que básicamente Gerard Butler quería tener a Arnold en el Gold's Gym. En California tenía allí la playa, básicamente la luz del sol entrando por las ventanas del gimnasio, y en el otro lado, en Brooklyn, tenían a Lou Ferrigno entrenando lo que sería una mazmorra. Tenéis allí, a lo que dice Lou Ferrigno, que gente común al lado entrenando. Ves a un señor un poco fuera de forma haciendo curl de bíceps alterno, y dice que él mismo tuvo que motivarse para poder alcanzar ese nivel. Un poco lo que diría Serge Nubret estando en París, él era francés, lo que era su mindset o la forma en la que él mismo se mentalizaba, porque claro, estaban todos los culturistas en el Gold's Gym, pues es un poco muchas veces difícil alcanzar ese nivel de ir más allá si estás en un entorno totalmente diferente. Serge Nubret pudo hacerlo, y en este caso
Lou Ferrigno en la película dice que en el gimnasio en el que está en Brooklyn, que parece una mazmorra, es cuando empieza a automotivarse, es cuando empieza en el press militar a decir Arnold, 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 Arnold. Y dice que su padre llega y le pasa en otra escena dos mancuernas de 45 kilos que no está en el Pumping Iron, pero se ve en el Raw Iron, inclinado. Creo que lo hace simultáneo con mancuernas de 45 kilos. Es decir, increíble el nivel mental que pudo alcanzar Lou Ferrigno en ese entorno realmente. Lo que no estaba en la cinta que Gerard Butler aprovechó al máximo era la relación que tenía Lou Ferrigno con su padre, ya que el padre de Ferrigno le estaba metiendo muchísima caña, no solo por los ataques a Arnold, sino porque estaba un poco poniendo hacia abajo a Lou Ferrigno, que es lo que Lou Ferrigno dice, que su padre le metía demasiada, no caña para empujarle, sino como estar viviendo sus sueños a través de él. Yo creo que esto ha sido otro punto importante porque quemó demasiado a Lou Ferrigno. Le quemó demasiado porque en el Mr. Olympia del 76 no compitió. Si hubiese competido podría haber ganado con total facilidad. Es decir, tuvo la oportunidad de ser un Mr. Olympia y decidió no hacerlo. Yo pienso que la relación que tuvo con su padre en el Pumping Iron marcó demasiado. Él mismo dice que la cinta del Pumping Iron, antes de que se publicase, le sorprendió porque él mismo, viendo los montajes antes de que se publicase, estaba pensando, la gente va a pensar que soy el bobo, soy el sordo, el que no se entera de nada, el que su padre le está avasallando, y él mismo tenía ya una imagen negativa de sí mismo. Dice que le sorprendió muchísimo cuando la audiencia le acogió con muy buena expectativa. De hecho, se acercaban a él y le abrazaban, porque la verdad, en el Pumping Iron podemos ver la figura de Lou Ferrigno como alguien muy vulnerable. Yo de hecho diría que es la parte más humana de toda la película. De hecho, siempre podemos ver los gestos de Arnold, siempre son un poco como exagerados. La mayoría de gente parece que está en el rodaje de la película y está como exagerándolo. El único que vemos en la película que realmente es como si nos hubiesen cogido a uno de nosotros y nos hubiesen puesto en un escenario totalmente diferente es Lou Ferrigno. Podemos ver sus expresiones que no están disimuladas. De hecho, cuando están haciendo la rutina de poses en el gimnasio de Brooklyn, el padre de Ferrigno le dice que haga una pose de bíceps frontal, a lo que podéis ver que la cara de Lou Ferrigno hace contento y como orgulloso, y hace su padre no, y la cara de Lou Ferrigno cambia automáticamente, es decir, no está en el papel. Se puede ver que eso le molestó muchísimo, y ese tipo de cosas se ven en la cinta, en el Raw Iron, a menudo. Entonces eso sería un punto importante, el entender por qué Ferrigno se retiraría de los Olympias, teniendo, digamos, a la palma de la mano el título. No quiso. Él dice al final del Raw Iron que básicamente él lo que quería en Pretoria, en Sudáfrica, era pasarlo bien, disfrutar. Decía que quería pues firmar autógrafos, estar con la gente. Él siempre ha sido en estos eventos posteriores como muy cercano al público, muy con los pies en la tierra. Y su padre estaba obsesionado al máximo porque era la última oportunidad. Sabían que Arnold se iba a retirar, entonces a nivel histórico hubiera sido, digamos, el boom, que alguien hubiese derribado en una tarima a Schwarzenegger. Solo lo hizo Frank Zane cuando llegó Schwarzenegger a Estados Unidos. Venía bastante fuera de forma de Europa y de Reino Unido, pero Frank Zane volvió a ganar a Arnold en una tarima. De hecho, es una como venganza que tuvo Arnold contra Frank Zane y Sergio Oliva, que han sido de los pocos que han derrotado a Arnold en una tarima. Y digamos, Arnold volvió y los machacó. Entonces, que Ferrigno hubiese ganado a Arnold en ese evento hubiese sido un cambio de historia totalmente. Hubiera destruido la figura de Arnold pues para los restos. Pero bueno, Arnold se fue un poco invicto y bueno, eso el padre de Ferrigno se lo recarga muchísimo en la cinta, lo crucifica por eso, por haber perdido semejante oportunidad. Luego hay diferentes eventos que me parecen curiosos o remarcables en la cinta, como cuando van todos juntos a comer. Podéis ver la cantidad de huevos que comen, es desorbitada. Se escucha que alguno pide una tortilla de 6 huevos.
tienes no me sale el nombre en inglés, pero básicamente es carne picada cruda. Que veis a Mike Katz, que simplemente está un poco como no cocinada, la carne picada por encima con cebolla. Tiene un nombre, pero ahora mismo no lo recuerdo. Y podéis ver la cantidad de carne que se mete. Entonces yo, viendo eso a mí personalmente, sabiendo que con el paso del tiempo muchos de ellos sufrieron ataques al corazón, pues siempre me pregunto un poco si todo eso no sería un poco en exceso, ¿vale? Otro de los puntos importantes en la cinta es en la entrevista que hace Arnold. Se le hacen múltiples preguntas y una de ellas es que si tomaban esteroides. A lo que dice Arnold Schwarzenegger, sí, pero en aquel entonces eran totalmente legales y que nadie tenía discrepancias a la hora de decir que estaban tomando, que si uno tomaba 3-Dianabol lo decía, que si tomaba tal o cual cosa lo decía. Claro, la cinta, yo pienso, no se ha publicado el Raw Iron porque Arnold quiso simplemente hacerlo más grande. Quiso sacar algo de ello. En la primera parte de la película veis que habla un poco del Arnold Classic y lo iguala al Mr. Olympia. Dice que es uno de los eventos más importantes. Entonces es un poco de propaganda hacia Arnold. Aparte de otro tipo de cosas que quiso sacar entonces a la hora de publicar la película. Como estaba promocionando el Arnold Classic, él dice, bueno, los esteroides en aquel entonces los tomábamos, pero a día de hoy hay controles, si alguien te llama tienes que hacer el control, a las 3 de la mañana tienes que hacerte el control y entonces no te da tiempo a eliminarlo de tu sistema y tal. Básicamente trata de decir en la respuesta que nos da que el culturismo a día de hoy, en concreto el Arnold Classic, está limpio. Yo escuché eso y pregunté cómo es posible entonces que estando el deporte limpio, tengan los culturistas a día de hoy el doble de tamaño que en el Pumping Iron consumiendo cosas. Como vemos a Luis Ferriño tomando pastillas en una de las escenas del Pumping Iron. Pero bueno, sabemos lo que hay. Otro escenas que hace es como Mike Katz cuando le esconden la camiseta dice que eso que se ve a Ken Waller jugando en un partido de rugby, haciendo un partidillo de rugby en el que dice voy a llegar a Pretoria, Sudáfrica y para desestructurar psicológicamente a Mike Katz voy a esconderle la camiseta, etcétera, etcétera, y luego pasa el evento. Arnold dice que fue a la inversa. Él le escondió la camiseta y viendo cómo hay, el Gerard Butler básicamente hizo un drama de ello y cuando se terminó el evento rodaron esas escenas, ¿vale? Que están rodadas después del evento y luego se hizo el drama. También dice que Ken Waller, que eso le salió, fue el tiro por la culata, porque cuando se presentó a diferentes eventos le abucheaban, básicamente sentenció su carrera para siempre. Luego hay una pequeña nota justo al final del vídeo en el que dicen a qué se dedica cada uno. Dice que, por ejemplo, Franco Colombo lo llama el doctor Franco Colombo, a lo cual Mike Menzer lo crucificaba porque no le gustaba nada que se llamase a sí mismo doctor, porque básicamente Mike Menzer decía que Franco Colombo era un charlatán, que la quiropráctica o la quiropractia, no sé, ahora mismo no me sale el nombre en español, dice que no es una ciencia, dice que básicamente es algo como de brujos. Entonces eso es una riña que ya tenían desde antes del 80. Arnold, Franco Colombo y Mike Menzer se iban a dar seminarios juntos y ya entre ellos pues se atacaban. Entonces la manía que se tienen unos a otros es increíble. Bueno, pues al final dice que Franco Colombo se dedica a eso. Luego dice que también se dedica en su pueblo pequeño, en Italia, tenía una productora de películas básicamente de cine B, de estos de muy bajo presupuesto. Y luego también dice que Mike Katz se dedicó a ser juez para la IFBB, que tuvo más o menos un asentamiento. Mike Katz, Ken Waller, por aquel entonces estaba llevando el Gold's Gym. En el 75, que ya no le pertenecía a Joe Gold, os recomiendo que veáis el documental o la pequeña entrevista que he traducido de Joe Gold, es muy interesante. A lo que Joe Gold dice que si hubiese sido el dueño del gimnasio, el Pumping Iron jamás se hubiese llevado a cabo, ya que todo eso de tener cables por el suelo y cámaras básicamente hubiese jodido los entrenamientos de la gente que estaba allí. Pero bueno, le pertenecían a otros los derechos del Gold's Gym. Y en aquel entonces Ken Waller trabajaba allí. Entonces con el paso del tiempo él se quedó un poco afincado en lo que sería el Gold's Gym,
las camisetas y todo esto, el merchandising. Y luego también habla un poco de Ed Courtney, que ya por ese entonces ya había sufrido un ataque al corazón y él mismo se consideraba un superviviente y bueno, eso es. Me parece, como he dicho, curioso, lo tenéis en mi canal traducido por partes, no muy bien traducido, pero bueno, podéis echar un vistazo a las escenas, a los outtakes, que son muy curiosos y bueno, siempre considero que es muy motivadora la película del Pumping Iron para ir a entrenar. Así pues, viendo montajes fuera de esa película siempre es como refrescante. Y los últimos montajes que salieron después del Raw Iron, para que veáis la cantidad de cosas que tiene que haber ahí que nadie va a ver porque pertenecen a Schwarzenegger, salieron cuando Arnold publicó su Blueprint, su marca de proteínas. Entonces lo que hizo, para darle más bombo, sacó escenas suyas que no habían salido en ninguna película entrenando, porque eso es lo que vende, ¿vale? Sus escenas, su mejor época, y todo el mundo anda un poco como ansioso, a cuentagotas y a ver cómo salen. Y podemos ver a Arnold haciendo elevaciones laterales tumbado, haciendo jalones en polea alta con agarre paralelo y muchas escenas que están curiosas, igual que en el press de banca superior. Pues nada, espero que os haya sido es un poco largo el vídeo, pero bueno, al que le interese se le habrá hecho corto. Así que nada, espero que os haya interesado y a darle caña.